Bien, continuando, vamos a hablar de transporte y dispersión de contaminantes. Para que los contaminantes se transporten y lleguen a afectar a una población o a afectar la calidad del aire o deteriorar la calidad de un suelo, es necesario estudiar en profundidad las variaciones que ocurren con el clima, porque estas promueven la producción de ciertos contaminantes frente a otros y también lo que ocurre con el movimiento de los vientos y las condiciones topográficas del lugar que van a promover la propagación de un contaminante o el encierro de un contaminante. Un fenómeno muy común que lo podemos observar acá en la provincia de Jujuy es el fenómeno de la inversión térmica. En una situación normal, las capas de aire más calientes se encuentran próximos a la superficie terrestre y a partir de allí comenzamos, a medida que ascendemos, a encontrar las capas de aire más frío. Sin embargo, en un día de invierno próximo a la superficie terrestre encontramos aire más frío y el aire caliente se encuentra en las capas más elevadas. Esto hace que los contaminantes no puedan eliminarse como se representa acá en una situación normal, sino que queden encerrados por esta que se denomina de capa de inversión, y lo que visualmente podemos ver es lo que observamos acá en esta imagen. Esto nosotros lo podemos observar en un día de invierno si vamos o circulamos por la ruta número 1, que es la que une San Salvador de Jujuy con la ciudad de Palpalá, vamos a poder observar esta capa de inversión térmica que se extiende a lo largo del Río Grande y es resultado de las bajas temperaturas en un día de invierno y las capas superiores que se encuentran a temperaturas mayores, por ejemplo. Como consecuencia de esto, se produce un encapsulamiento de los contaminantes que se eliminan, ¿sí? Es un problema que ocurre por lo general en ciertas poblaciones en la época de invierno. Influye entonces en lo que denominamos acá lo que sale de la chimenea de una fábrica, se conoce como pluma. Entonces, a partir de todas estas condiciones atmosféricas, condiciones climáticas o variaciones de viento, se estudia lo que es el comportamiento de las plumas y qué es lo que pasa, porque la pluma obviamente contiene los gases contaminantes o las partículas que son contaminantes. También influye, para ver a dónde van a llegar estos contaminantes, las condiciones de la chimenea que emite esos contaminantes, su diámetro, su altura, la temperatura a la que salen los gases, porque las temperaturas ya sabemos que modifican la composición de los gases, la velocidad con la que esos gases son emitidos y también, bueno, si no son gases y son partículas, estos factores. Todo ello es parte de lo que se conoce como modelos de dispersión de contaminantes, que requieren un estudio exhaustivo de las condiciones climáticas de cada localidad para poder determinar y estudiar a dónde va a llegar ese contaminante a caer. En esta representación, por ejemplo, fíjense que es necesario analizar la altura de la chimenea, la temperatura del ambiente, la temperatura a la que salen los gases contaminantes, la altura total, que está indicada aquí como H, que es la altura de la chimenea más la altura que toma la pluma antes de comenzar a aplanarse, como se indica acá, ¿sí? Todos estos factores entonces y el estudio de esto, que nosotros cálculos de esto no vamos a hacer en clase porque son partes de modelos bastante más complejos que incluyen derivadas parciales en el espacio para poder analizar qué es lo que pasa con las emisiones de estos contaminantes. También existen software que contienen estos modelos de dispersión y que permiten estimar lo que sale de una chimenea a dónde va a llegar a percibirse, por ejemplo. Lo que quiero que ustedes sepan es que requiere un estudio exhaustivo y en profundidad de las condiciones atmosféricas, poder conocer cuál va a ser el efecto final de un contaminante, porque acá puede salir una partícula que termine depositándose sin mayores modificaciones, o bien un gas que se transforme en la atmósfera según las condiciones climáticas que haya y termine provocando diferentes consecuencias. Teniendo en cuenta entonces las diferentes, cómo van a llegar a propagarse los contaminantes del aire, llega el momento en el que hace falta contener o controlar esta contaminación. Siempre comenzamos, más que hablando de control, buscando la prevención, como dijimos. Entonces, en principio vamos a buscar, al igual que cuando razonamos los puntos de agua, que los contaminantes que se eliminen, en este caso por una chimenea, sean los menores posibles. Buscamos minimizar la concentración de los contaminantes.
Para ello es importante, por ejemplo, modificar procesos si hace falta. Esto siempre puede sonar como excesivo en la modificación de un proceso, pero en muchos casos termina siendo una inversión porque termina ahorrando luego en multas o en inversión en equipos de control de la contaminación. Es preferible siempre invertir en un proceso más limpio a invertir en equipos de tratamiento. Se invierte en equipos de tratamiento cuando ya no queda otra, ¿sí? Pero siempre lo deseable es evitar emitir el contaminante. En ese caso, entonces, hablaríamos de cambios de proceso, cambios de combustible por combustibles más limpios para que se eliminen menos contaminantes, mejorar las condiciones de operación, sobre todo si estamos hablando de contaminantes gaseosos, condiciones de presión y temperatura van a modificar el comportamiento de estos gases. Y en última instancia, que no lo va a resolver obviamente el propietario de una industria, sino puede ser una imposición de la autoridad que se pueda llegar al cierre de una planta cuando el problema de contaminación sea muy grande. La verdad, conozco casos de clausuras temporales, no de clausuras definitivas de establecimientos. Bueno, otra forma de controlar la contaminación es la dispersión de los contaminantes. Para dispersar los contaminantes, una de las alternativas que se buscaba, por ejemplo, es hacer las chimeneas lo suficientemente altas, tan altas, más de 50 metros les estoy hablando, para que esa altura y la velocidad con la que terminen saliendo los gases termine subiendo la pluma, elevando la pluma lo suficiente para que llegue a capas que no terminen afectando a una comunidad, sino que terminen siendo afectadas por fenómenos atmosféricos y en general en la atmósfera, pero que no caiga en la población, por ejemplo. En algún momento esto se pensó como una solución, aunque hoy no suene muy raro, no suene muy agradable, lo que estaríamos diciendo que sería como enviar la contaminación más arriba, podríamos decir. Por último, cuando ya no podemos eliminar más contaminantes, siempre recordando que lo mejor es prevenir, hace falta en algún momento controlar la cantidad de contaminantes que se emiten o removerlos, y para esto son los sistemas de tratamiento. Bueno, la instalación de un sistema de tratamiento requiere obviamente el diseño de equipos aptos para los mismos. Existen diferentes alternativas de tratamiento para efluentes gaseosos que requieren el cálculo y del dimensionamiento de los mismos. Nosotros vamos a hacer algunos cálculos, pero a diferencia de los ejercicios de agua, se requieren diseñar bastante más variables que las que hago, por lo tanto vamos a hacer más bien cálculos sencillos en nuestro caso. ¿En base a qué vamos a resolver un tratamiento u otro? ¿De qué forma vamos a controlar las potenciales emisiones de contaminación de la atmósfera? ¿Y qué podemos decir? Primero tenemos que ver lo que establecen las normas, más allá de la conciencia de cada uno de lo que esté emitiendo, va a buscar ajustarse a lo que establecen las normativas. En la provincia de Jujuy se regula tanto los valores de emisión, es decir, lo que sale por la chimenea, como inmisión. Inmisión es el aire ambiente. Para inmisión existen lo que se llaman niveles guías de calidad de aire. Estos están normados en el decreto 5980 en el anexo 3, donde se establecen los niveles para los diferentes contaminantes presentes en el aire ambiente, mientras que emisión es lo que sale por la chimenea. No coinciden estos valores, por lo general emisión siempre es un poquito más alto que inmisión, porque inevitablemente cuando el contaminante se elimina el aire ambiente, inevitablemente se produce un efecto de dilución en el aire ambiente. Los valores que se encuentran fijados en nuestras normas para emisión son específicos para una chimenea de 30 metros con determinados diámetros y a ciertas temperaturas de emisión de esos contaminantes, por lo tanto, no son tan útiles al momento de controlar, y en realidad en la provincia de Jujuy se controlan con algunas normas de otras provincias, porque no todas las chimeneas de la provincia de Jujuy tienen esta altura y no todos los gases salen a una temperatura específica que fija la norma, ni las chimeneas tienen el diámetro que fija la norma. Pero bueno, es lo que hay en la provincia de Jujuy. Este término, en el que yo no hice tanto hincapié en la parte de agua, pero es aplicable. En general nosotros podemos hablar, se utiliza el término emisión casi siempre para gases, pero también podemos hablar de emisiones líquidas
cuando nos referimos, por ejemplo, al efluente que sale en el caño por ejemplo, en el caño de descarga de un tratamiento de efluentes. Y podemos hablar de inmisión cuando hablamos de agua, cuando nos referimos a la calidad del agua en el ambiente. Sería en un río, por ejemplo, antes de que se descargue el efluente propiamente de una fábrica, ¿sí? Esto en general, entonces, en inmisión nos referimos siempre a la calidad ambiental y emisión es lo que sale específicamente, puntualmente de una fábrica antes de que se descargue a la atmósfera, sería, o antes de que se descargue a un río. En el caso de una chimenea, lo que sale puntualmente por la chimenea sería emisión. Lo aclaro porque tienen que completarlo en el práctico. Bien, y hay diferentes formas de tratar los efluentes. Por un lado tenemos gases, dijimos, y por otro lado tenemos partículas. Para captar partículas hay diferentes sistemas de tratamiento, muchos de los cuales tienen principios similares a los de un sedimentador, como vimos en la parte de aguas. Uno de los tratamientos se denominan colectores de inercia de fuerza centrífuga. Las ventajas y desventajas dependen del tamaño de las partículas que se necesitan tratar, que hay que conocerlos obviamente, siempre a las disponibilidades de espacio, a las disponibilidades de costo, a la disponibilidad de materia de personal capacitado o no para operar los equipos, mismos razonamientos que hicimos para el caso de aguas. Dentro de los colectores inerciales entonces tenemos cámaras de sedimentación, cámaras de gravedad de inerciales y los ciclones que son los más comunes. Una cámara de sedimentación, fíjense, tiene un funcionamiento similar a un sedimentador en agua, solo que aquí el fluido es aire. Y también ingresa gases con partículas y las partículas en esta cámara van a perder velocidad y van a terminar depositándose. Y también se realizan dimensionamientos similares a los que vimos con la ley de Stokes. Un sedimentador por gravedad tiene un funcionamiento similar, solo que el flujo circula acá y puede tener diferentes características, como un flujo pistón o como un flujo mezclado, pero el principio es también el depósito de las partículas por gravedad. En estos equipos, bueno, fíjense que rige la ley de Stokes, la partícula se deposita en el piso y es apto para ciertos tamaños de partícula. En un sedimentador, fíjense, ingresa el aire contaminado con cierta velocidad y las partículas chocan con la superficie, los laterales de este equipo y van perdiendo a la vez que chocan velocidad. Entonces la velocidad se va disminuyendo hasta que finalmente terminan cayendo acá y son recolectadas las partículas de sólidos. Y el gas limpio sale por la parte superior. También los ciclones tienen ventajas y desventajas. Son equipos muy utilizados porque tienen una operación bastante sencilla. Son aptos para ciertos tamaños de partículas nada más. Tienen como ventaja que el producto se recolecta en forma seca, por ejemplo. Y sus consumos en general de energía son bastante bajos por lo general, pero como desventaja que no son muy eficaces con partículas pequeñas. Otro equipo bastante común para partículas son los que se conocen como filtros de mangas. En un filtro de mangas, fíjense que ingresa el aire y se inyecta a esto que se denominan mangas, que hacen las veces como si sería de un colador. Esas mangas por lo general son de telas especiales aptas según las temperaturas de los gases del flujo, perdón, de gas de la emisión que está circulando, ¿sí? Por acá convengamos que van a circular gases juntos con partículas, el filtro de manga va a retener las partículas y los gases van a seguir circulando. Dependerá de las temperaturas, el material de estas mangas, que son de tela, son de telas especiales, y terminan funcionando como un colador las mangas que retienen en su interior a las partículas y luego fíjense que aquí arriba hay como unas manijitas que se sacuden, se limpian las mangas y los sólidos se recolectan por la parte de abajo en esta tolva. Este mecanismo de limpieza puede ser manual o puede ser automático. Estos equipos tienen como desventaja la inversión que requieren para su instalación. Son los equipos que más se utilizan para, por ejemplo, retener partículas de plomo.
El costo de inversión es elevado, pero la eficiencia para partículas pequeñas es bastante buena. Entonces, bueno, ahí hay un balance que se hace, como les digo, para retener partículas de plomo es el equipo que tiene que utilizarse. Bueno, acá explica el mecanismo de limpieza así de los filtros de manga. En algunos casos es por vibración, de sacudir las mangas, y en otro caso se inyecta aire en contracorriente para limpiar las mangas y eliminar esos sólidos. También tienen como ventaja que el producto se recupera seco, por ejemplo. Tienen un consumo energético moderado, son muy eficientes, entre otros. Algunos casos como desventaja son las temperaturas a las que circulan los efluentes gaseosos, que a veces provocan incendios en las mangas, por lo tanto problemas de seguridad laboral, entre otros. También existen otros equipos para captar partículas, los precipitadores electrostáticos, en los cuales tenemos una diferencia de potencial que termina captando las partículas y evitando que las partículas de polvo continúen corriendo junto con el gas, y finalmente se recolecta el polvo que se colecta, el polvo que es captado, ¿sí? por el equipo. Son equipos muy eficaces. El producto también se recupera seco, tienen altos costos de funcionamiento porque para generar esa diferencia de potencial se requieren consumos de energía eléctrica, podríamos decir, elevados. También para captar gases, tenemos lo que se denominan torres de relleno. En una torre de relleno es parecido cuando estudiamos lo que vimos para algún equipo de biológico en aguas. Un relleno acá es un material sólido que se encuentra acá dentro de la torre, y que en este caso lo que se hace permite eliminar gases, pero entonces fíjense, ingresa el gas y en contracorriente se hace circular un líquido que es afín con el contaminante del aire que se desea captar. Por ejemplo, que tengamos dióxido de azufre y acá hacemos ingresar una corriente de líquido con alguna sustancia básica que capte ese dióxido de azufre. De esta forma entonces sale un efluente líquido que contiene el contaminante y el gas sale libre del contaminante por la parte superior. Bajo ese funcionamiento también podemos encontrar los lavadores de platos, donde el gas ingresa un líquido que capta el contaminante, solo que circula a través de los platos para finalmente ser recolectado. Esto permite captar ciertos gases, pero tienen como desventaja que se genera un efluente líquido con el contaminante que debe ser tratado, entre otros. Para controlar algunos gases y también para controlar problemas de olores pueden utilizarse torres de absorción que funcionan bajo el mismo principio que mencionamos recién. En realidad el proceso que describimos es la absorción del gas, lo que describimos acá, es la absorción del gas en la superficie o en el seno de un líquido, que se puede hacer mediante un sistema de platos, como mencionamos, o bien lograr ese contacto entre el gas y el líquido mediante una torre de relleno, que es lo que también hemos mencionado. También para eliminar olores, en muchos casos, se puede utilizar un proceso de adsorción. En el proceso de adsorción, el gas se utiliza para olores, por ejemplo, se adhiere a la superficie de un sólido por fuerzas electrostáticas. Se puede utilizar sílica gel para captar vapor de agua, por ejemplo, aluminio activado, carbón activado para captar olores, por ejemplo. Pero este proceso de adsorción se realiza en la superficie, mientras que la absorción, que es lo que describimos acá para el control de gases y olores, se produce en todo el seno de ese líquido. Y es un líquido en contacto con un gas en la absorción, mientras que en la adsorción, con D, el gas queda adherido a la superficie de un sólido, ¿sí? Esa es la diferencia.
Por último, podemos considerar que la combustión es un tratamiento porque cuando se elimina monóxido de carbono, podemos llevarlo a que sea un contaminante menos nocivo oxidándolo a dióxido y para eso se realiza un proceso de combustión con exceso de oxígeno o combustión catalítica que hace que este monóxido pase a ser dióxido y de esta forma se elimina en la atmósfera siendo un gas menos contaminante para la población, pero con sus efectos en la atmósfera, como todos sabemos, por los efectos de gas de efecto invernadero que es el dióxido de carbono, por ejemplo. Bien, eso respecto de los tratamientos del aire. Ahora voy a explicarles el trabajo práctico.